de pie y voy a ceder el micrófono a nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés, que nos va a compartir la palabra. Él les va a invitar a orar, él les va a invitar a sentarse y escucharemos la palabra de su boca. Amén. Amén. Shalom Urahajim. Vamos a hacer una oración. Bendito es usted, Abacadosh, Rey del Universo. Le damos toda rabá, bendito Yahweh, porque usted primeramente, sin nosotros tener ningún mérito, Abba, nos permite y nos da la alegría, el gozo de estar en sus fiestas, Abacadosh. Hemos tenido una preciosa semana, Abba. Nos gustaría, Abacadosh, que esta semana se eternizara, Abacadosh, y por eso nosotros le pedimos a usted compasión para que nosotros nos gocemos en el milenio y en la eternidad con usted, Abacadosh. Su pueblo, Abacadosh, le ama y permita a usted, Abacadosh, que muchos hagan techubá a nivel mundial, Abacadosh, y vengan a sus benditos pies, bendito Rey del Universo. Le damos toda rabá, Abacadosh. Hemos venido a hacer un estudio de su bendita Torá, Abacadosh, que no se hable palabra de hombre, sino que todo, Abacadosh, como es en el mundo, todo se relacione con su Torá, que es su palabra perfecta. Beishen Gadol Yahshua Hamashiach, le damos toda rabá, Omein de Omein. Asiento, Jim. Hoy vamos a hacer un tema que es un tema relacionado a la peste, ¿sí? A la peste. Peste en el hebreo significa deber. Se escribe con la letra Dalet, Bet y Resh. Y vamos a ir a una historia relacionada con la peste que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 24, del 10 al 15, que todos ustedes ya han leído en más de alguna oportunidad. 2 de Samuel, capítulo 24, versículos del 10 al 15. Y vamos a leer alternadamente, ¿sí? Cuando David censa el pueblo y viene juicio por esa razón, porque Elohim se aira contra el pueblo por la mala decisión que toma el Melech David. ¿Lo tienen todos? 2 de Samuel, capítulo 24, 10 al 15. Yo comienzo con el 10 y nos vamos alternadamente leyendo hasta el 15. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Yahweh: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Yahweh, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ve y di a David: así ha dicho Yahweh, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Yahweh, porque sus compasiones son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces el Melech David sabía que había pecado ante los ojos del Eterno, y el profeta le hace elegir el tipo de juicio, y el Melech David elige la peste por 3 días, ¿no es así? Y esta peste, Deber, por 3 días produce que caigan dentro del pueblo
70.000 almas. ¿No es así? Vamos a leer esta misma historia, pero ahora en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Los espero. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 12 al 17. ¿Lo tienen todos? Aleluya. Vamos a ir leyendo alternadamente, pasuk por pasuk. Yo parto en el 12 y nos terminamos en el versículo 17. Dice así la palabra del Eterno: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Yahweh, esto es, la peste en la tierra, y que el malaj de Yahweh haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Así Yahweh envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y alzando David sus ojos, vio al malaj de Yahweh, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los saquenim se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Entonces aquí claramente está la historia en estos 2 libros de la Torá, y aquí en esta última parte David comienza a funcionar de alguna manera como intercesor ante el pueblo, ¿no es así? Porque él asume la responsabilidad de haberse equivocado como autoridad de la Quejilá, era el rey, y le pide al Padre, intercediendo al Abacadosh, a Yahweh Sebaot, bendito su nombre, que ponga su mano contra él, intercede por el pueblo, y que no venga la peste sobre sus hijos, ¿no es así? Porque el Melech David, el rey David, veía la impresionante manera en que el Eterno estaba llevando el juicio, con el juicio Kadosh, porque la ira del Eterno, hemos aprendido en esta congregación, es una ira justa, que es de juicios justos, y es una ira santa, para que entiendan los nuevecitos, es una ira Kadosh. Y el Eterno, con esta peste, mata a 70.000 hombres en 3 días. Eso es muchísima gente, ¿no es así? 70.000 hombres en 3 días, prácticamente son 23.000 y algo más personas por día, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Eterno, por supuesto, que nos libre de la peste, y porque están anunciadas muchas pestes, no solo en el Antiguo Pacto, en el Tanaj, sino que también nuestro Adón Yahshua HaMashiach profetiza que en los últimos tiempos vendrán pestes a la humanidad en el Brit Hadashah. Vamos a leer 3 citas más, vamos a ir al
al Salmo 91. El Salmo 91, versículo 3. Salmo 91, versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, el único que nos puede librar de cualquier peste, cuanto más la peste destructora que aniquila y por juicio a la humanidad, es Yahshua HaMashiach. ¿No es así? Que es el mismo Yahweh Sebaot. Vamos a ir también al libro de Mateo, a la Besorá, al Evangelio para los nuevecitos de Mateo 24, versículo 7. Mateo 24, versículo 7. ¿Lo tienen? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces acá tenemos que en el Brit Hadashah, el Adón nos profetiza y advierte que al mundo, y cuanto más a su pueblo, que nos debemos guardar porque vendrán pestes en los últimos tiempos. Vamos a ir al libro de Lucas, a la Besorá, al Evangelio de Lucas, Gilel, capítulo 21, versículo 11, que dice algo similar. ¿Lo tienen? Lucas, Gilel 21, 11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Se refiere a pestes, a deber. Y habrá terror, pánico y grandes señales del cielo. Entonces, lo que nosotros en esta administración, viendo, no es por supuesto, el único lugar en la Tanaj donde habla de pestes. Tomamos como ejemplos algunos ejemplos, algunas historias que más o menos todos conocemos, en donde el Eterno manda juicio al pueblo a través de pestes y advierte en el Brit Hadashah sobre pestes que vendrán sobre la humanidad en los últimos tiempos, como juicio, ¿no es así? Pero no solo como juicio, sino que también, evidentemente, para que la gente haga Teshuvah. Como de alguna forma el Melech David está haciendo en esta historia, el Melech David de alguna forma nuevamente, porque necesitamos siempre estar haciendo Teshuvah, pidiéndole al Eterno que Él examine nuestros corazones, como dice el Salmo, ¿no es así? Limpia, Abacadosh, que Él limpie en nuestros corazones, porque tenemos que necesariamente, para crecer espiritualmente, independiente que en la vida de un ser humano hay momentos críticos donde nos vemos muy profundo en un pozo seco, sin agua, sin Torá, y clamamos al Eterno y derramamos lágrimas ante Él y nos humillamos. Independiente que hay momentos críticos del ser humano donde pasa pruebas grandes, también nosotros necesitamos pulirnos y crecer espiritualmente en nuestras vidas, haciendo constantemente Teshuvah, porque necesitamos, porque somos débiles e imperfectos, necesitamos, por supuesto, seguir perfeccionándonos y siendo partícipes directos y activos de este proceso tan lindo que es el de la santificación que hace el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, ¿no es así? Entonces tenemos que estar constantemente haciendo Teshuvah. Entonces aquí nosotros generalmente, y también con los profetas de la Tanaj, por ejemplo el profeta Jeremías, siempre se anuncian juicios a través de pestes, a través de hambrunas, a través de la espada, ¿no es así?, de la guerra, y muchas veces los impíos no creen en esto, y no diría que muchas veces, casi es muy raro el impío que cree en estas historias, lamentablemente. Nosotros, todo Rabá el Eterno, Él nos ha abierto los ojos al entendimiento y nos ha permitido ver que la Tanaj es real, ¿no es así?
Aleluya. Es real la Tanaj, porque antes quizás pudimos haber estado cada uno de nosotros 10, 15, 20, 25 años, no sé, en alguna religión cristiana u otra denominación, y leíamos y hasta nos sabíamos de memoria muchos pasuk de la Tanaj. Sin embargo, en estricto rigor no creíamos y por eso no temíamos y teníamos nuestra vida desordenada, a pesar de que íbamos a un templo X y leíamos una y otra vez la Tanaj. La verdad que no entendíamos, porque la verdad que no habíamos hecho un verdadero teshuvá, y ahí es cuando nosotros realmente comenzamos a temer al Eterno con todo nuestro corazón, con nuestra alma, nos arrodillamos a sus pies y comenzamos a obedecerle, y Él por su inmensa compasión nos empieza a mostrar que las historias de la Tanaj son reales en 1.000.000%. ¿No es así? Entonces, lamentablemente el impío va a leer los pasuk que nosotros leímos hace unos minutos y no va a creer. No, ¿qué va a hacer eso? Como 70.000 hombres muertos en 3 días. Ja, 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 jo, jo, jo. ¿No es así? No, ¿qué es eso? Eso no existe. Píos que se ríen de la Tanaj son los primeros en entrar en pánico buscando vacunas y remedios cuando se desata en alguna parte del mundo una peste. Parece una locura, porque parece contradictorio, pero sí es así, y por eso nosotros tenemos que pedir al Eterno y tenemos que trabajar en la obra del Eterno, poniendo anuncios en los periódicos, avisos en las radios, promocionando la página de Facebook, las páginas de internet www.gozoypaz.mx, el canal YouTube Shalom 132, porque la gente está ciega en el mundo. Tan ciega espiritualmente está que lo mismo que ellos declaran que es una mentira, como esta historia de la peste, como 70.000 hombres en 3 días, que eso es un cuento, una fábula, pero ellos mismos que dicen que la palabra bendita del Eterno, su bendita Torá, escrita por inspiración del Ruach HaKodesh, por hombres temerosos del Eterno, del Elohim de Israel, ellos mismos son los primeros en aglomerarse, en desesperarse y en buscar soluciones en cualquier lugar en forma desesperada cuando hay algún problema de peste. Voy a orientarlo a alguna peste en la salud, eso lo vimos hace poco, ¿no es así? Con la famosa gripe porcina, ¿se recuerdan? La gripe de influenza tipo A, H1N1, ¿no es así? Que hay casos bien descritos, por ejemplo, en el 2009 hubo un brote de gripe porcina H1N1, gripe tipo influenza A. Hay 3 virus de la influenza, está el tipo A, está el tipo B y está el tipo C, ¿sí? Los impíos van detrás de las vacunas, creen que las vacunas los van a salvar, pero no es así, no es así. Lo único que nos salva es Yahshua. La única protección que podemos tener es la de Yahshua, bendito es su nombre. Tan increíble es que muchos impíos no saben de que todas las vacunas para la influenza, no existe ninguna vacuna para la influenza que cubra los 3 tipos de influenza, que es la A, la B y la C. Todas las vacunas contra la influenza son contra el tipo de influenza tipo A y tipo B. Para el tipo C no existe vacuna. Y todos los impíos van confiados, creyendo que no les va a pasar nada con una influenza, creyendo más en una vacuna
que evidentemente no los protegen un 100% y no confían en lo más importante que es en el abacadosh. Hay gente que ha entrado en pánico hasta en países desarrollados. Hace poco, el año 2009, en Canadá, hubo un brote pequeño de influenza H1N1. Murió lamentablemente un adolescente canadiense, en Canadá fue esto, y la gente se volcó a las farmacias, se volcó a las boticas, no sé cómo se entiende en otros países. Todos querían vacunas, todos querían antivirales. Por supuesto que se agotaron los antivirales, se agotaron las vacunas, la gente entra en pánico, todos pegándose codazos porque todos quieren la vacuna o el antiviral que creen que milagrosamente los va a proteger, y resulta que se acaban las vacunas, se acaban los antivirales, la gente entra más en pánico, empiezan los reclamos contra los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la gente, el problema es que no entiende que en la Tanaj el único que puede detener una peste es el abacadosh. Porque con todo respeto a la Organización Mundial de la Salud, yo mismo soy facultativo de la salud, por más que nosotros queramos ofrecerle a la gente las mejores soluciones, no existe ni vacuna ni antiviral que pueda controlar los problemas de una peste grande. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en el contexto de esta relación que queremos establecer entre la peste y la Tanaj, es el otro punto de vista que también cuando nosotros leemos la Tanaj y las pestes, no solo la gente no cree, porque hay algunos que pueden dudar, ¿no es así? Y qué bueno que duden, para que algunos días se conviertan, hagan techubá y crean que desde la primera letra de la Tanaj, que es la Bet, ¿no es así?, hasta el final, todo lo que dice la Tanaj es la verdad, porque es la palabra de Yahshua, y él es el Aleph y el Tav, ¿no es así? El principio y la eternidad. Entonces Él es eterno y su palabra bendita es pura verdad. Y el otro punto de vista que siempre yo he visto que la gente dice, el mundo dice, bueno, puede ser que haya pasado eso en los tiempos del profeta Jeremías. Puede ser, dudan los impíos, que esto que dice la peste de que mató a 70.000 hombres en 3 días, bueno, puede ser, dicen ellos, pero ellos dicen, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. ¿No es así? Eso ocurrió hace siglos de siglos de siglos de siglos, ¿sí? Hace más de 1000 años. No, sí, puede que haya sucedido, pero eso ya no va a pasar. Y tampoco muchas veces creen que los juicios del Eterno que van a empezar a venir a la tierra van a ser impactantes a los ojos de todos, incluso de los creyentes, porque vamos a ver su esplendor, sus juicios perfectos, y también le vamos a temer con mayor razón, pero nuestro temor es por amor al Abba, pero me refiero a que la gente también duda de que los juicios van a llegar por todos lados, y como nos ha enseñado el siervo acá, porque el siervo lo que nos ministra es la palabra, ¿no es así? Que va a venir una cosa tras otra, rápido, como dice Apocalipsis, pronto, 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 una cosa tras otra, terremotos, erupción de volcán, peste, crisis económica, guerra, por aquí, por allá. No vamos a alcanzar a respirar de una y va a aparecer otra, en distintas partes del mundo, y esto en poco tiempo más va a transformarse para los impíos en un caos, en un Babel, como nunca en la humanidad se ha visto, porque está dicho en la palabra que es una tribulación como nunca antes vista, ¿no es así? Entonces, vamos a
complementar este breve estudio que hicimos leyendo estos pasuk de la Tanaj con algunas diapositivas que vamos a mostrar. No, la administración no quiere decir que la única forma en que el Eterno pueda mandar una peste es a través de lo más insignificante a lo cual puede estar expuesto el hombre. Porque como los hombres, ya lo veíamos el Shabbat pasado, o el Shabbat antepasado, los hombres siempre tememos a cosas concretas, ¿no es así? O sea, le tememos a un cocodrilo, a un león grande, a un oso salvaje, o sea, porque necesitamos ver con nuestros ojos cosas concretas, pero muchas veces, a través de la historia de la humanidad, y vamos a revisar a través de las diapositivas este capítulo de la humanidad que a nosotros no se nos debe olvidar como hijos del Eterno, y tampoco debieran olvidarlo los impíos. El Eterno hace juicio a través de la partícula más pequeñita que existe con vida, aunque es discutible si tiene vida, que son los virus, ¿no es así? Hace juicio el Eterno a través no de un oso gigante, no de un león, no de un tiburón, que son cosas que uno ve y dice, ¡qué susto! ¿No es así? Sino que el Eterno hace juicio con cosas minúsculas que ni siquiera podemos ver y que están y devastan y han producido a través de la historia del hombre devastaciones en la humanidad, verdaderas devastaciones, ¿sí? Y vamos a relacionarlo entonces con la gripe española, y eso vamos a ir viendo vamos a mostrar en las diapositivas y vamos a explicar algunas cosas básicas de los virus, y después vamos a pasar a ver algunos antecedentes históricos de la gripe española, que ha sido la gripe más devastadora que ha azotado la humanidad, ¿sí? Murió tanta gente en la gripe española, tanta gente, que hasta los cálculos de muertos dan cifras increíbles. Algunos dicen murieron 30 millones, otros dicen 50 millones de personas en menos de un año en el mundo. Eso es muchísima gente, porque si usted toma una calculadora y lo divide, la principal mortandad se produjo en 5 meses, y en 5 meses se calcula que murieron entre 30 y 50 millones de personas alrededor del mundo. Fue una gripe tan devastadora que, por ejemplo, en poblaciones de Alaska, en Estados Unidos, poblaciones muy pequeñitas de esquimales, donde habían 80 esquimales, murieron 78. ¿No es así? Hubieron pueblos que fueron arrasados, murió la mitad del pueblo. ¿No es así? Entonces, y lo increíble de esto, y lo que me interesó en estudiar el tema, es en que a veces los hombres somos ciegos y tenemos mala memoria. Tenemos mala memoria, primeramente con el Eterno, porque somos desagradecidos con Él, y debiéramos exaltarlo mucho más y trabajar mucho más en su obra, ¿no es así? ¿Qué queda para los impíos? Si los supuestos creyentes somos mal agradecidos con el Eterno, y le debiéramos pedir un corazón más genuino y que trabajara con más fervor en su obra. Pero en realidad nosotros vemos que en la gripe española es una cosa devastadora que la humanidad a veces olvida, y es una cosa que ocurrió hace muy poquito. Ya no estamos hablando del profeta Jeremías, del rey David hace más de 1500 años, ¿será, Roe?
el Melech David, estamos hablando de un suceso que fue la gripe española, que sucedió cuando nuestros abuelos, al menos míos, yo no soy tan jovencito ya, tengo mis años, tengo 50 años, cuando nuestros abuelos, para los que más o menos tenemos 50 años, nuestros abuelos estaban vivos. Para la gripe española, mi abuelo tenía 15 años, 1918. No es tanto tiempo, pero a veces nosotros vemos en la Tanaj las pestes como que algo, sí, y van a venir en el futuro, sí. Pero esto fue muy devastador, 70.000 hombres en 3 días, juicio del Eterno. Pero a veces, reciencito aquí en la historia del hombre, hace apenas 100 años, fue un desastre, y yo estuve ahí con mi calculadora entreteniéndome. Sí, es un juicio, pero es un decir entretenerse, pero no me entretuve, pero lo que hice fue estudiar con mi calculadora y más o menos dividir, buscando los plazos de mayor mortandad de la gripe española, y hay periodos dentro de la gripe española donde murieron más gente de los 70.000 en 3 días. No sé si me entienden. Tremendo. Me encontré con lapsos de tiempo donde en una semana habían muerto entre 250.000 y 500.000 personas. Otros lapsos de tiempo donde estuvo con más fuerte azotando la peste, donde hubieron periodos de tiempo donde murieron millones de personas en 2 semanas. Una cosa impresionante. Y como les vuelvo a repetir, no ocurrió hace tanto tiempo. Entonces vamos a pasar a ver algunas diapositivas para ir redondeando un poco más el tema. ¿Sí? Bueno, Jim, miren, yo miraba este dibujo en un libro. Este es un libro muy interesante, este libro se llama Pandemia. Estas imágenes son de un libro que se llama Pandemia. Es un libro muy interesante de Peter Doherty, que es un ex premio Nobel de Fisiología y Medicina, ¿sí? Y miren, cuando yo miraba este dibujo, este esquema es un esquema bastante completo de un virus. Es un virus ¿sí? Yo me imaginaba a qué se parece el virus, que de alguna forma el Eterno, a través de su divina voluntad, lo utiliza para hacer juicio. Y miren el virus cómo se parece. Unos me podrían haber dicho sin ningún problema, ¿a qué se parece esto? A un granizo con punta. A un granizo, y el granizo también es juicio, ¿no es así? O también otros con más imaginación me podrían haber dicho esto es como que fuera un asteroide, ¿no es así? Que también es juicio. Pero es una pequeña partícula que es un virus a través del cual el Eterno hace juicio, porque produce pestes que producen año a año muchas muertes en la humanidad. Entonces, para cosas básicas que vamos a ver de un virus, es que el virus siempre se ha discutido de si es un ser vivo o no, ¿sí?
No es lo primordial el saber si es un ser vivo o no, pero lo importante es saber que un virus está constituido por material genético. Aquí está el material genético de él, es como toda su información genética en el núcleo. Todos en nuestras células tenemos un núcleo que tiene información genética. El virus, eso es lo que tiene, un núcleo con información genética y tiene una envoltura, ¿sí? Entonces, no es una célula propiamente tal, porque la célula, que es la unidad básica de cualquier órgano, de cualquier ser vivo, una célula es una unidad viva porque contiene todos los elementos como para funcionar. Por lo tanto, una célula tiene órganos, por decirlo, que pueden producir energía, tienen su batería las células. Por lo tanto, tienen organelos que se llaman mitocondrias. Tienen un aparato digestivo las células, no es el aparato digestivo propiamente tal, se llama aparato de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. Una célula tiene todas las estructuras para nutrirse, para darse energía, de eliminación de desechos, de dar vida a través de la información genética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un virus no es una célula. Las bacterias son células. Las bacterias son células. Los virus no son células, por ende no son bacterias, ¿sí? Porque el virus contiene solo material genético y una envoltura. Eso es un virus. No es una bacteria. La bacteria es absolutamente distinta porque la bacteria se autosustenta sola. Por eso algunos científicos dicen el virus no es un órgano vivo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de vivir por sí solo, para que se entienda, ¿sí? Pero algunos otros científicos dicen, en realidad yo creo que es un ser vivo, porque tiene lo básico, lo medular de la vida, que es la información genética, y por eso tienen capacidad para regenerarse, ¿sí? Eso se los doy como cultura general, pero lo cierto es que los virus andan en el espacio, en el ambiente, en todo lugar como partículas inertes, la verdad. Son partículas inertes porque no tienen vida, ¿sí? Son un grupo de material genético, de DNA o RNA, cubierto por una envoltura de lipoproteína. ¿Y cómo lo hace el virus para generar enfermedad? Para generar enfermedad, el virus lo que tiene que hacer es replicarse, dividirse, tener varios hijitos, y crecer en número. Pero necesariamente para hacer eso, el virus se tiene que meter dentro de una célula, o de una bacteria, o de cualquier tipo de célula. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes quisieran hacer una analogía, sin ser irreverente, nosotros podríamos decir, para que ustedes entiendan en tamaño, que toda la casa de oración es este lugar, el espacio de este lugar, que es grande, todo arrabal eterno, es una célula. Y el virus sería del porte de una silla, para que más o menos entiendan, ¿sí? Para que más o menos dimensionen los tamaños. Una sola célula sería del tamaño de toda la casa de oración del Mishkan. Y una partícula de virus sería como una silla. Y el virus, para multiplicarse, necesita meterse por una puerta dentro de la célula, porque afuera es inerte, no tiene vida. Necesariamente tiene que entrar para producir enfermedad adentro de la célula. Y para eso
tiene el virus receptores como antenitas que son proteínas. ¿Entienden? Básicamente los virus tienen dos tipos de proteínas. Esta que está acá, Na, que se llama neuraminidasa. Neuroaminidasa. Y la que está acá, que está dibujada como de otra forma para que haya diferencia, que se llama hemaglutinina. Hemaglutinina y neuroaminidasa. Ambas tienen funciones distintas. ¿Qué hace la hemaglutinina? Hemaglutinina, como el nombre dice, aglutina. Cuando usted aglutina algo, como que lo pega. Entonces, estos receptores que tienen estas partículas inertes que contienen solo material genético, que se llaman virus, tiene como esta antenita, este receptor que se llama hemaglutinina, para pegarse a la pared de una célula y quedar pegada, como vamos a ver en otro esquema. Pasemos a la siguiente, amado. Aquí está. Entonces viene este virus que adentro tiene material genético y se pega a la célula, a la pared de la célula, y ahí queda pegado. Y ahí abre una puerta y entra. ¿Y a dónde va a ir a contaminar este virus? Al núcleo de la célula. ¿Y cuál es el núcleo de la célula? El lugar donde tiene el material genético la célula. Y se va al núcleo de la célula a contaminar. ¿Me entienden? O sea, si la silla fuera el virus, trataría con su proteína, la hemaglutinina, de pegarse a la pared por fuera de esta casa de oración. Y al pegarse a la pared, abriría un orificio y se metería para adentro. ¿Y a dónde iría? Analogándolo a este sitio que el Eterno ha permitido levantar acá, ¿a dónde iría ese virus para producir más daño, a contaminar? ¿A dónde iría? Al altar, ¿no es así? Podríamos analogarlo al núcleo de la célula, ¿no es así? Iría a contaminar allá. ¿Y para qué? Para empezar a replicarse. Se empieza a replicar, y ya no solo es una partícula viral, sino que son muchas. Y después usa la otra proteína que se llama neuraminidasa para volver a abrir otra puerta y salir. ¿Se entiende? Eso es lo que hace un virus. Está constantemente. Entra a la célula, se pega con la antenita, va al núcleo, que es la parte más importante de la célula, o de una bacteria, o de cualquier célula, se multiplica, hay muchos ahora virus, y después comienzan a salir. Y cuando salen, siguen siendo partículas inertes, y se van metiendo a otras células para volver a contaminarlas, y ahí es cuando empieza la enfermedad. La siguiente, amado Luis. Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan un esquema de cómo atacan los virus a nuestras células, ya sean respiratorias o en cualquier lugar del organismo. Básicamente, en el ejemplo que estamos viendo acá, tratando de relacionarlo con la peste, la gripe española en el año 1918 produjo entre 20 a 50 millones de muertos. Es la más grande peste influenza, la que ha producido más destrucción, y recién sucedió en el 1918. Otros ejemplos tenemos la gripe asiática en 1957, que dejó un número importante de muertos también, 1 millón, y otra gran gripe que produjo 500.000 de muertos, 500.000 personas, hace poco tiempo, 1968 en Hong Kong. Entonces, cuando vienen estas pestes,
No digo que la única, estamos viendo un ejemplo de peste. No estoy diciendo, para que no se confundan, que la única forma que el Eterno, la única herramienta que tiene el Eterno para enviar pestes es a través de un virus. El Eterno hace lo que quiere. Tiene 1000 formas, 1.000.000 de formas si Él quiere. Estamos viendo solamente una herramienta que el Eterno utiliza para hacer juicio, porque estos son juicios, ¿no es así? Que mueran 20, 50 millones de personas en menos de un año es una cantidad gigantesca. Y no solo eso, sino que nosotros tenemos que recordar que este fue un juicio grande, porque la gripe española en el año 1918 sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces se nos olvida que lo que decíamos hace un rato, como que el hombre olvida y dice, no, sí, como que hay un terremoto aislado por acá, produjo muchos muertos, pero sí, ya va a pasar. Y después una guerrita por acá, sí va a pasar, pero que usted me diga de que va a venir una tribulación como nunca antes y se van a juntar los volcanes, los terremotos, los tsunamis, la guerra, la hambruna, etcétera, 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 todo, pero la historia del hombre dice lo contrario. O sea, dice que la Tanaj está diciendo la verdad. Sabemos que la gran tribulación va a ser mucho peor que esto, 1000 veces peor que esto. Pero aquí en el año 1918, cuando estaban vivos nuestros abuelos, los abuelos de muchos estaban vivos, en el 1918 se juntaron juicios grandes de distinto tipo. Primera Guerra Mundial, crisis económica, hambruna que trae toda guerra y la gran peste, cuyo nombre se conoce en la historia como la gripe española. Casi todos los historiadores y los científicos concuerdan y asumen que la gripe española mató mucha más gente que las mismas balas, bayonetas, guerra de trincheras, que sí fue una guerra cruda, la Primera Guerra Mundial, de cuerpo a cuerpo, donde los soldados no solo tuvieron que luchar contra las balas y las bayonetas, sino que tuvieron que luchar con la humedad de las trincheras, donde los atacaban otras enfermedades, como el famoso pie de trinchera, donde a los soldados en las trincheras, como estaban llenas de agua, al humedecerse los pies, se hacían heridas y se les metía una bacteria anaeróbica que se llama Clostridium perfringens y les producía gangrena en las piernas, tenían que amputarlo. O sea, aparte de todas esas cosas horribles que tiene la guerra, de muerte, heridos, amputados, enfermedades, diarrea, etcétera, etcétera, que los soldados sufrían en las trincheras, aparte de eso, como si eso hubiera sido poco, viene encima la gripe española. En pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y como el hombre es necio, ¿qué creen ustedes? Y así lo relata la historia, que hicieron las cabezas de los gobiernos que participaban en la Primera Guerra Mundial. Lo que hicieron fue neciamente esconder la gripe española. Sabían que en las trincheras en la Primera Guerra Mundial estaban muriendo gente por montones, pero ellos sabían, los enemigos, los países que se estaban peleando, que no era por bala, ni por granada, ni por la gangrena famosa que afectaba a los soldados en las trincheras, sino que sabían que algo los estaba matando. Y en esos tiempos, en el 1918, se conocía perfectamente los síntomas de una gripe, mas no se sabía qué producía la gripe. No se sabía, porque la primera vez donde se aisló y se detectó y se demostró que un virus
X producía la gripe fue recién en el año 1933. Pero las autoridades de los países que participaban en la Primera Guerra Mundial sabían perfectamente lo que era una gripe, sabían que era una enfermedad, que el paciente empezaba con fiebre, con tos y moría. Aunque muchas cosas no entendían, porque todavía no habían tantos avances. Sin embargo, ambas facciones en lucha en la Primera Guerra Mundial, que eran varios países, uno por un lado y otro por otro, no quisieron reconocer la peste, la gripe española. ¿Por qué? Por razones de seguridad, de defensa. Qué necio es el hombre, ¿eh? Qué tremendo. Que ante el desastre y la tragedia, el orgullo como ministra del siervo, el ego, no, que mueran. Morían, perdonando la expresión, no sé, pero morían muy feo. Hay descrito que se amontonaban los cadáveres, pero por cientos en todo lugar. Fue una mortandad como nunca antes se había visto aquí. Y, en definitiva, lo que sucedió aquí fue que los españoles que no estaban participando de la Primera Guerra Mundial, porque España no fue un país participante de la guerra, los españoles, como no había tanto manejo de la información en la prensa, no tenían intereses creados en un bando u otro bando dentro de la Primera Guerra Mundial, dijeron, bueno, esto hay que contarlo y hay que empezar a avisar. Hay una peste devastadora, está no solo matando ahora a los españoles, sino que en todo lugar, esto se está extendiendo por montones, y resulta que hay que avisar. Y por ser los avisadores de la peste, tomó el nombre de ser la gripe española, pero no tiene que ver nada con que en realidad, en el sentido de que el primer caso haya sido en España o que España haya tenido alguna responsabilidad, no. Lo único que hizo España fue dar aviso al mundo a través de la prensa de que en realidad tenían que hablar los gobiernos y reconocer que había una gripe gigantesca asolando al mundo. La gripe entonces produjo más muertes que la guerra y el comienzo se ocultó por razones de seguridad militar. 50 millones de muertos. Incluso como ahí en esos tiempos no habían claras tasas demográficas, además la peste en muchos casos tiene que haber sido difícil decir, este murió por una bala, este varón, tenía los síntomas de la gripe, pero también estaba herido en la guerra, tenía una pierna amputada. Es difícil decir cuántos murieron en la guerra, cuántos murieron por la gripe, pero las estimaciones son altas y van entre 20 a 50 millones. Los distintos tipos de gripe, influenza, ya sea A, B o C, sobre todo la A, H1N1, tienen como principal agente que las contiene, son las aves acuáticas. Debiéramos tener cuidado con las aves acuáticas. No estoy hablando de las aves domésticas, no estoy hablando de eso, de las gallinas, de los patos, de los pavos, de los gansos, esos mejor te los comes, ¿sí? ¿No es así? Son sabrosos, son kosher. No, aquí estoy hablando esto habla de aves silvestres, acuáticas que están en lagos. Casi todas tienen el virus de influenza tipo A. Todas casi. Se han hecho estudios, todas la tienen. Y muchas se los pasan a cerdos. No todos los cerdos tienen el virus de la influenza tipo A, pero muchos sí. Hay participación directa del cerdo, que es un animal, sabemos, inmundo, en la gripe asiática. Está eso absolutamente documentado y este ex premio Nobel lo explica gráficamente y está bien documentado aquí también en Hong Kong. Hay que considerar también que estas grandes pestes,
aquí en la gripe española fue tremendo porque se juntó con la guerra, también producen, es un decir, pero de alguna forma producen hambruna, porque hay aquí reportes de que en Hong Kong, en el 1968, hubo un descalabro económico gigantesco en Hong Kong, porque nadie quería ir a Hong Kong. Iba 500.000 de muertos en Hong Kong, el turismo se fue para abajo, nadie quería ir de negocio a Hong Kong, el lugar se descalabró económicamente por 2 o 3 años. Demoró en reactivarse todo en Hong Kong después de esta gripe de 1968. Entonces la peste también viene asociado a otro juicio, como es cosas económicas, ¿ah? Que en definitiva uno podría también relacionarlos con hambruna. Grandes pestes como juicio del Eterno. Algunos investigadores dicen que si la gripe española o algo parecido a la gripe española se desatara hoy, científicos serios que trabajan en centros de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, etcétera, y que comentan este libro de este premio Nobel, ellos calculan que si se desatara en estos momentos algo parecido a la gripe española, que ellos dicen y reconocen que es muy fácil, y volvemos a lo necio del hombre. Este varón, autor del libro, hace una crítica ética porque presenta un dilema, aunque aparentemente es un gran avance científico del hombre, pero en realidad, y eso existe, y está absolutamente, está informado oficialmente a la comunidad científica, hubieron científicos, y eso existe en el mundo, que no sé por qué se les ocurrió, pero bueno, volvemos al ego, tomaron secuencias genéticas del el virus de la gripe española y por manipulación genética crearon el virus de la gripe española que produjo la devastación de 1918. ¿Y para qué lo hicieron? ¡Qué tremendo! Y el varón que es un científico, plantea un dilema ético porque dice él, ¿para qué hacerlo? O sea, sí, un avance científico, un gran logro. Sí, sabemos que es absolutamente antitoral la manipulación genética, pero los científicos se quisieron llenar de aplausos por haber replicado el virus de la gripe española, pero eso es un riesgo gigantesco. Entonces hasta el mismo varón, que no sabe Torá, dice, pero los terroristas, por ejemplo, saben que el virus de la gripe española está guardado en X laboratorio en el mundo, bajo 7 llaves, pero ahí está, como un arma, ¿me entienden? Entonces realmente los hombres, lamentablemente, hacemos cosas que son muy necias, pero los científicos dicen que si la gripe española se desatara hoy sería mucho peor. Ellos calculan, hacen cálculos aproximados, que si el virus de la gripe española, que en cualquier momento, y que hasta lo tienen guardado en un laboratorio, se desatara nuevamente y se dieran las condiciones, podría perfectamente, en unos pocos meses, ellos calculan matar entre 100 a 200 millones de personas. Estamos hablando de 3, 4 meses, no más. Y 100 a 200 millones de personas es un gran número. Y eso básicamente porque el virus asumiría una diseminación mucho más rápida en estos tiempos por los aviones, por los viajes en avión que se hacen de un extremo a otro del mundo, porque hay una mayor población, por ende hay mayor hacinamiento en las ciudades, es más fácil que haya transmisibilidad de infecciones al haber más hacinamiento y porque evidentemente las mismas redes sociales generarían un pánico y que claro, sabemos porque creemos en la palabra del Eterno, ese pánico viene para los impíos porque está profetizado por nuestro Adón, vendría un pánico gigantesco en el mundo. ¿Sí? La siguiente. Aquí no nos vamos a detener.
es para que más o menos también ustedes entiendan, para los que no lo saben, por cultura general, que por eso las gripes se llaman así, la influenza. Hay tipo A, B y C, pero la A se clasifica en HN y hay de distintos tipos, H1N1, H2N2, están todas estas, hasta el día de hoy, H17. H, ¿se acuerdan de las antenitas del virus? H por hemaglutinina. La hemaglutinina es la antenita con el cual el virus se pega, que hay de distintos tipos, es como que cada virus tuviera distintas formas de antenita. Unos tienen una antenita más larga, otra más redonda, como los carros, que son los modelos de carros de los automóviles, son distintos. Lo mismo, los virus, la clasificación de los virus está dado de acuerdo a los receptores que tienen en la envoltura el virus, que las antenitas son de distintas formas, para que se entiendan. Y por eso la H1N1 quiere decir que tiene una hemaglutinina tipo 1 con una neuraminidasa tipo 1, que es absolutamente distinta a esta antenita de este otro virus. En blanco están las más frecuentes en la población que se han dado. La gripe española fue una influenza tipo A de tipo H1N1, piensan los científicos. Pero también lo que está aquí en negro, los hombres en negro, son los virus que ya existen y que ya han habido brotes en distintas partes del mundo, pero que se comportan en forma mucho más agresiva que incluso la que nosotros conocemos más, que es la H1N1. Y ya han habido brotes en el mundo. Esta información es reciente, es un libro científico del año 2016, ¿sí? Y han existido ya brotes epidémicos de gripe influenza A tipo H5N1, H7N7 y H9N2 en varias partes del mundo. El Eterno, solamente el Abacadosh la ha frenado por compasión, ¿no es así? Por compasión. Pero los científicos saben que si estos tipos que son más letales se dan las condiciones, nosotros sabemos que si el Abacadosh lo quiere así y se desata una pandemia, va a haber una mortandad gigantesca en cualquier minuto. Puede ser mañana mismo. Y va a haber gran mortandad en el mundo. La muerte en estas pandemias, en estas grandes pestes, y en lo que está lleno de reportes la gripe española, es que son pestes impactantes. Hay reportes en diarios, en revistas, en artículos periodísticos de la época, donde cuentan la siguiente, que aquí hay una foto de enfermeras en la gripe española de 1918. Pocos adelantos de tecnología se trataban de proteger de la mejor manera con mascarilla, ¿sí? Ya uno ve que en 1918 cómo vestían las mujeres con mucho recato, ¿no es así? Senior, ellas son enfermeras, muchas de ellas murieron en la gripe atendiendo a los enfermos, muchos médicos murieron. Era tanta la devastación de la peste que tenían que recurrir a médicos y enfermeras estudiantes, ni siquiera estaban titulados, y vámonos, porque necesitaban gente, se estaban muriendo todos, no solo los pacientes, sino que el personal de salud. Era tan impactante esto que hay reportes que dicen que en el pleno auge de la gripe española, la gripe española, el auge de la gripe española fue más o menos como de septiembre del 2018 a enero, febrero del 2019. Ese fue el pic de muerte, fue una devastación gigantesca. Hay artículos que dicen que un trabajador que volvía de su trabajo con algunos síntomas de la gripe, se sentía un poco afiebrado y tenía tos, se subía al tranvía que había en esa época para volver a su casa, y resulta que el chofer del tranvía llegaba a la última estación y la persona estaba muerta.
se comportan estas pestes en una forma agresiva tremenda. Muchos informes de la época que datan de que había gente también que llegaba a su casa, padres de familia, ¿cómo está, hija? Su esposa le servía una sopa, le decía que se sentía un poco mal, un dolor de cabeza un poco, se iba a acostar y al otro día amanecía muerto. ¿Pero cómo es eso? Pero es que así está reportado en la historia y en informes científicos que se comportó esta peste reciencito, como que ayer, 1918, estaban nuestros abuelos vivos, les vuelvo a repetir. Y uno dice, pero a lo mejor fue esa peste del 1918. En la peste que les mostré antes, en Hong Kong, donde se produce una gran crisis económica producto de la peste, también en el 1968, en la influenza en Hong Kong, existen los mismos reportes. Sobre todo sujetos jóvenes, porque eso es lo que más llama la atención en estas devastaciones. Las gripes, las influencias siempre han producido mortalidad, sobre todo en los extremos de las edades. Los niños y los muy ancianos son los más vulnerables, los que siempre mueren más en toda influenza, en toda gripe. Pero aquí en estas pestes se comportan en forma tan agresiva, que los principales grupos de muertos son gente joven, sana, llena de vitalidad, que están entre los 20 y 40 años. Son el mayor número de muertos entre esas edades, entre los 20 y 40 años. La siguiente. Aquí, esta es una ilustración de un diario que muestra ya ante el pánico, no me cabe duda que esta enfermera no está actuando, está realmente con la cara de lo que está viviendo, se ve su cara de angustia. Es una foto de la época de 1918 llamando en un aviso a prevenir la influenza. La siguiente. Así estaban, esta es una foto real, así estaban los hospitales para el tiempo de la gripe española. Tremendo. Entonces, viene en juicio, temamos al eterno Ajim, entremos en razón, ¿sí? Apártate. Si hay algún familiar que escupe la Torá, que se comporta en forma muy fea, es un lujurioso, un fornicador, apártate. Por más que te duela separarte de tu familiar, protégete tú y tu casa. Deja al que se comporta como un impío, como un pagano, como un fornicador, como un lujurioso, fuera de tu casa. Porque viene esto. Esto pasó hace recién 100 años. Y la gente, los impíos, ni siquiera van a tener espacio en los hospitales. Ya ni siquiera se van a tener que pegar codazos por las vacunas y por los antivirales en las boticas, en las farmacias, sino que se van a tener que dar de codazo para agarrar una cama o un espacio en un hospital, porque no, tampoco hay. Porque estas pestes asumen una muerte muy rápida y en forma muy agresiva. En definitiva, esta peste, la gripe española, que se comportó en forma tan devastadora en el año 1918, si uno le podría encontrar, es un decir, pero si uno le pudiera encontrar algo bueno al juicio, aunque quizás no es la frase más correcta, es que obligó al término de la Primera Guerra Mundial. O sea, en definitiva, a veces estas cosas se esconden en la historia del hombre, pero en definitiva, el principal elemento que produjo el término de la Primera Guerra Mundial, el armisticio que se firmó entre las potencias el 11 de noviembre del año 1918, fue la gripe. ¡Qué tremendo! Los hombres con sus egos luchando por necedades, matándose unos a otros,
y el Eterno les manda un juicio más grande y tienen que parar la guerra. Ya dejémoslo hasta ahí nomás, porque ¿para qué nos vamos a matar entre nosotros si nos estamos muriendo solos? ¡Qué tremendo! Por eso, amados, confiemos más en el Eterno, doblemos más rodillas, hagamos más oración. Todos, si quieren, me pongo en primer lugar, ayunemos más, consagrémonos más al Eterno, porque las cosas que anuncia la Tanaj no sucedieron hace 1500, 1800 años. Sucedieron hace poquitito tiempo. Tu abuelito y tu abuelita estaban vivos. Y esto, los mismos científicos impíos que creen en la teoría de la evolución, dicen que va a volver a pasar, hasta puede que comience a pasar mañana mismo, y ellos, sin leer la Tanaj, ya anuncian, como anuncia nuestro Adón, que vendrán juicios como una tribulación como nunca antes vista. Pidámosle compasión al Eterno, que el Eterno tenga compasión de nosotros, de nuestras casas, que nunca nos falte el pan, el agua, el techo, la leche para nuestros niños, y que el Eterno haga un vallado de sus Kadoshim Malachim alrededor de su pueblo, y que ningún virus, ninguna peste toque a su pueblo Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí está, bendito es el Abacados. Bueno, vamos a aprender. Creo que fue bastante claro nuestro amado Roy. Todo eso está en el Tanaj y vienen cosas peores, una tribulación como nunca antes. Entonces, tú que estás allá atrás de la cámara y no te has arrepentido, es el momento de hacerlo, porque Yahshua viene pronto. Él quiere que se cumplan sus mandamientos. En Yohanan 14 dice él: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros guardamos los mandamientos del Eterno. Esa es una congregación mesiánica. Guardamos el Shabbat, guardamos sus fiestas, estamos en la gran fiesta de Sukkot, guardamos lo que el Eterno dice. Hay mandamientos de hombres, esos mandamientos no nos interesan. Nos interesan los mandamientos del Todopoderoso. Levantemos nuestras manos, amados Sahim. Abacados, Padre Santo, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá, Abacados, porque nos estás abriendo más los ojos para continuar, los que estamos en santidad, continuar así aún más en santificación, gracias a tu bendito Ruach HaKodesh. Y a los que no lo han hecho, hagan arrepentimiento pronto, deja tus pecados, lujuria, fornicación, adulterio, robo, mentira, chisme y demás, y comportémonos a la altura de las circunstancias, porque Yahshua viene pronto. Abacados, yo bendigo a mis amados Sahim de la Keilah local y mundial, con la bendición que tú dijiste a Moshe, que dijera a Aarón, que diéramos todos los levitas, para tu cabot lo digo. Yabarejeja Adonai Yahweh, Peshmereja Yaronai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja Beasheleja Shalom. Beshen Adon Yahshua Moshicheino, toda Gabá, Omen, Beomen.